continuar con el estudio de Access, vamos a realizar tablas físicas en Access. Para poder comenzar con la creación y para revisar físicamente tablas en Access debemos comenzar a crearlas. Para crearlas debemos tener un concepto de lo que queremos hacer, un concepto de las relaciones que vamos a hacer. En este caso yo estoy creando unas tablas relacionadas a la educación. Tengo creadas 5 tablas, como ustedes pueden ver. Vamos a revisar una de estas para saber cómo se está creando esta tabla. Todas las tablas deben tener un ID o un número de identificación. Por ejemplo, nosotros hemos usado en aulas números de aulas para poder identificarlas. Este número no se va a repetir. Tenemos también el semestre, edificio, en qué edificio está, el estado y si tiene un monoproyector. Para poder ver el diseño de las tablas, vamos a diseño y comenzamos a revisar, por ejemplo, tipos de datos. Vamos a revisar, vamos a tener texto. Estos se utilizan para introducir datos de texto. Tenemos texto cortos y textos largos. En Memo tenemos que se adaptan a más cantidad de caracteres, son más completos. En número tenemos datos numéricos que se pueden hacer cálculos matemáticos. Tenemos fecha y hora. Es importante para saber qué tipo de datos vamos a incluir. Moneda. Autonumérico es que se van a ir numerando automáticamente. Tenemos signo, esto es para seleccionar registros. Objeto OLE es usado para adjuntar archivos. Hipervínculos, en donde se pueden usar páginas web para navegadores de páginas web. Datos adjuntos, tenemos calculado, asistente de búsquedas. Vamos a seguir elaborando nuestra tabla de datos. Por ejemplo, en este caso hemos puesto en todos texto corto porque el ID contiene máximo 2 números. Semestre de igual manera contiene números y letras. Edificio contiene un texto bastante corto. Estadio y proyector también. Vamos a revisar otra tabla para ver su diseño, a ver si en algo varía. Por ejemplo, en estudiantes tenemos ID estudiantes. En este caso vamos a usar los números de cédula, que estos datos no se repiten en ningún caso. Texto largo común para nombres, para apellidos. Curso, un texto corto porque como vimos son simplemente 2 o 3 caracteres. Y la palabra aprobado o reprobado, que también contiene texto corto. Ahora vamos a hacer combinaciones. Por ejemplo, en profesores, yo tengo que profesores contiene también un ID que no se va a repetir. Puedo tener 3 profesores de cálculo, pero no los 3 profesores van a dar en la misma aula. Eso quiere decir que su identificación es única y es lo que vamos a necesitar para poder hacer este tipo de consultas. Vamos a crear una consulta. Para esto vamos a escoger asistente en consultas. Asistente para consultas sencillas. Escogemos la tabla que vamos a relacionar. Por ejemplo, tenemos profesores. Me interesa saber qué cursos están a cargo de cada profesor. Para eso seleccionamos el ID de profesores, los nombres y apellidos. Siguiente. Finalizar. Aquí revisamos el diseño. Aquí hemos seleccionado profesores y cursos. En cursos vamos a escoger un ID foráneo. Por ejemplo, el ID foráneo en este caso es ID profesores. Y vamos a relacionarlos con ID cursos. Escogemos
toda la información que vamos a necesitar para saber qué profesores están a cargo de cada curso. Cogemos del ID profesores, el nombre y el apellido. Vamos a cursos y aquí podemos ver que el aula 1 está asignada al profesor de cálculo del aula 26. Entonces, podemos ver acá, por ejemplo, que cálculo 2. Entonces, podemos ver, por ejemplo, a qué profesor está asignado cada aula. En TICS 2 tenemos asignado al profesor con el código TICS 25. Macroeconomía tenemos cálculo asignado al profesor cálculo 26. Eso quiere decir que aquí existe una combinación. Para realizar todo esto debemos saber qué tipo de relación queremos hacer entre las tablas y comenzar a relacionar. Para poder relacionar, vamos a curso, diseño. En búsqueda debemos seleccionar la opción combinado. Aquí hay texto, listo y combinado. Combinado. Como escogimos hace un momento, podemos ver la información que seleccionamos al hacer las consultas entre las dos tablas. Seleccionar ID, profesores, nombres, apellidos. ¿Cuál es la columna dependiente que vamos a usar? Es ID, profesores. Vamos a necesitar 3 columnas que las escogimos. Seleccionar profesores, ID, profesores, nombres y apellidos. Desde la tabla profesores vamos a dar una dimensión a cada una de estas opciones y las filas en la lista. Vamos a subir a 25. Ponemos guardar. En cursos vamos a la opción de... Y aquí vemos las dimensiones entre cada una de ellas. Entonces tenemos el cálculo 26 para el profesor Moisés David Arevalo. Ahí hemos combinado las tablas. Para seguir con la creación, con el formato, con el diseño de las tablas, vemos por ejemplo que en nombres hemos usado un texto largo. El uso de este símbolo mayor que significa que el momento de que nosotros vamos a ingresar los nombres, en este caso de los estudiantes, se van a poner con mayúsculas. Por ejemplo, podemos ver que vamos a guardar y aquí, a pesar de que hemos escrito el nombre con minúsculas, automáticamente se va a dar, visiblemente podemos ver que está la información con mayúsculas. Eso únicamente colocando este signo. Si no lo colocamos, guardamos y vamos nuevamente a revisar la información, ver, y los nombres se han quedado con minúsculas. En este caso, apellidos lo hemos dejado con mayúsculas y por eso todos están con mayúsculas. Esos son los datos y la información que podemos ir llegando a cada tabla dependiendo de nuestras necesidades, requerimientos, de lo que vayamos a construir o hacer. Para poder elaborar esta información de propiedades de campo, debemos estar muy seguros de lo que vamos a hacer, porque probablemente si cometemos un error aquí, al final de la base de datos, de cuando comience la operación, vamos a tener complicaciones mayores. Esto en cuanto a la elaboración física de tablas en Access. Gracias.